Buenas, en este vídeo vamos a aclarar la diferencia entre la crisis parcial compleja y la ausencia típica, que aunque la parte teórica la tenemos muy clara, luego a la hora de enfrentarnos a casos clínicos siempre nos surgen muchas dudas. Lo primero es la teoría. Una crisis parcial compleja es una crisis que puede afectar a cualquier parte de la corteza y se acompaña de desconexión del medio. Sin embargo, la ausencia típica también es ya una crisis generalizada, es decir, se afecta a todo, pero si hay una desconexión con escasa duración, y estas son propias de la infancia. Las dos son parecidas y lo que comparten sobre todo son los automatismos, y es por eso por lo cual nos solemos confundir. Si tienen muchos automatismos, pensamos en una crisis parcial compleja; si el número de automatismos es escaso, pensamos en la ausencia típica. Sabéis que hay gran cantidad de cuadros en los cuales nos especifican cuál es la diferencia entre una y otra, pero la práctica me dice que nos cuesta mucho en un caso clínico, con lo cual vamos a ver en qué nos tendríamos que fijar en un caso clínico para diferenciarlos de una forma mucho más sencilla. Lo primero, como siempre, la epidemiología. La crisis parcial compleja va a ser normalmente alguien joven. Alguien joven que tiene una primera fase en la cual nota algo raro, una sensación epigástrica, olor desagradable, etcétera, que es lo que venimos a llamar aura. Tras esto, el paciente desconecta, porque estamos hablando de una crisis compleja. Es lo que llamamos la crisis y es la que se suele acompañar de los automatismos. Por definición, estos automatismos son amplios, sacudidas bruscas de extremidades, muy exageradas, etcétera. Y en cuanto a la duración, suele durar minutos. Tras esto, el paciente queda en una fase de adormilamiento, desconexión, atontamiento posterior, que se llama poscrisis. Si tenemos claro este esquema, vamos a pasarnos al esquema de la ausencia típica. La ausencia típica, el paciente diana es un niño. Por lo tanto, en el caso clínico siempre va a aparecer la palabra escuela, ya sea porque es el pico de incidencia o ya sea porque además es cuando el profesor consulta normalmente por bajo rendimiento escolar. La primera gran diferencia es que ni el niño, ni el profesor, ni nadie nota nada. No hay aura. Tras esto, el niño se desconecta. Esta desconexión dura segundos, ¿vale? Y los automatismos suelen ser automatismos discretos, limitados a chupeteo, parpadeo, alisado de ropa, etc. Y tras esto, el niño recupera el nivel de conciencia y de atención y no hay postcrisis. De una forma muy sencillita, es como si al niño le dieras al pause y a los 5 segundos le dieras al play, ¿vale? De manera que, viendo los dos esquemas, por favor, no nos fijemos nunca en los automatismos, pues los dos lo comparten y el concepto de exagerado o leve puede variar, pero hay cosas muy distintas y fundamentalmente las dos grandes diferencias es que la crisis parcial compleja tiene aura y la ausencia no, y luego la postcrisis, que es propia de la crisis parcial compleja y no de la ausencia típica.